Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana holu tayatawa ka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. Las pruebas de detención temprana realizadas al recién nacido al momento del nacimiento se conocen como tamizajes neonatales, las cuales buscan identificar los trastornos metabólicos, genéticos y del desarrollo en recién nacidos. Es importante solicitarlas en tu institución de salud donde te atendieron el parto. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Wani kasain kin kewna ho no taiwa hemei renian no ritan utia nai he hasa tuhan tau pusho te kasanai ko ne werin ku ayuri no re ro hetio otam sia no papani atuhan hatau sike hemeri ni hatuha sau hikan to wayna chaha wa ko pura ana. El tema de la semana. He horu te potuhan hat kara so semana kat. La EPS indígena Anas Guayú recomienda realizar exámenes a los recién nacidos que le permitirá a los padres prevenir enfermedades. El doctor Franklin Alejandro Saravia, médico, pediatra y asesor de Anas Guayú, nos explica cuáles son. Watamar hum pushwa anaya otsihol saukaikat hapa hintente putch yastunta ora klet putch otastunta yotoko pura anas tum Anas Guayú saukaikat ashain was chik hey hai Quiero tiene más tener una gente hemei pania que tapa den carros que pushwa pura hamar en kuai panapu harmayin renin hol maria como inteni na shi na push nai suru maten hechte afiliación monaka chike hemeri que tama hemeri ni unain que hemeri ni chenipia lo hemeri hospital haraleni que tama den carros que suru maten te cachuer que pura anai chinya no ni chin hon puanore. ¿Cuál es el examen de laboratorio o tamizaje neonatal y para qué se realiza a los recién nacidos? Hamos se haka que quiero tiene matenteneria, one gente surut cachuerca. Muy buenos días, bendiciones. Con respecto a tu pregunta, ¿qué es el tamizaje neonatal? Quiero decirle que es una prueba de laboratorio, la cual se le realiza a todos los recién nacidos en las diferentes instituciones que atienden los partos o cesáreas. ¿Para qué? Para poder detectar de una manera rápida todos aquellos desórdenes metabólicos o enfermedades que pueden ser tratadas a tiempo, pero cuyas sintomatología no son visibles al momento del nacimiento. A eso se le llama tamizaje neonatal. Ano nechi ingeniero que wami wata que mate sopona hai mai quiero tiene mateneri un gente hemei renia es que hamu na pushware na hoyu kan chike hemeri e quiero tiene maten sut cachuer que tenaneri que monka na cha net carlota me na muy huru pistat nacido vivo naka no ya quiero tiene kan registro en gente que pura na red kaihane rotu intins kuat pata atawa kan no gente que me kamure ni kuat ya kan wale muy uchkan
hachaya no hirikan arrut ka na kuma hakuat pa karlo tsuchoni hurut ka phashahir pa mon ka tanika o china shikai wa ma hachirani suru anaswayu EPSI heiha ka ya oten sa otan sa heiha spura na pur ayur rostun hatskuat pa ka sain kan kas ka hamu kotos ni karlo suri hama ni ma pena masnek ingeniero que guama. Mamita, la EPS indígena Anasguayú te recuerda que una vez ocurra el parto, debes realizar la afiliación del menor mediante el envío del registro civil de nacimiento al correo electrónico nacimientos@epsianasguayú.com. Recuerda, juntos gestionamos salud. Hiya kana yukana, humahan kana EPSI Anasguayú hurut kapa. Monka kachompa hiya hiketa punkaro chuchonka hurut kapa shahir purenkero ronchinti que wanahuma hurut kachuera electrónico mnaka nacimiento@epsianasguayú.com. Hiya kana tawaya kana wacha hirne wakue purana anech cho ukai huma. Doctor, ¿qué enfermedades se pueden detectar en el recién nacido cuando se realiza el tamizaje o examen de laboratorio neonatal? Kasananti rahat horu wan hintay puran shahin chinsulom kachuerka o taharan chiniarrutka puran shahin natinari sulut kachuerka los chiquihemeli. Las enfermedades que el tamizaje neonatal básico detecta son las siguientes: hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, hiperplasia adrenal congénita, galactosemia, fenilcetonuria. Cuando menciono estas 5 enfermedades, estamos hablando de tamizaje neonatal básico. Entonces, de allí la importancia de poder realizar esta prueba de tamizaje a todos nuestros recién nacidos, niños y niñas, para poder detectar de una manera precoz la presencia de cualquiera de ellas. Ajá, no le noche ingeniero que si pues te casan carro ta ya ina muy otra ina rut que bueno ver naku honairo te neina te pitch canal para hanare mai bueno ho ya este registro civil que no me que no regi eso en carro ta pero se gemeri wa en rut pistat que rut clínica nacido vivo no discatra e que rutin pero no hoy himataren chins que carro ta nacido vivo ka awana ana te ka junta pa otra carro te ka cheche sat kan kuai pa cheche sat kan yatai ta nacido vivo ka puno in kashine Sutsan, now chinta que se na imoinia. Pendata bochiquetia, ya escohu carro ta chontonet que hamum sese, hain ramaran, chahama na registro en hinti. Harai hati wainren, harai han wayarrutka, te ainos, wanepia, huru hete clínica, apenas te nacido vivo que hamum pistatka, te emat caro noria. Y esa mapa, apopania, huru en solo muito registro briquer, apenas tenemos en hinti que te registro civil que pura, hain hati kota tente carro te quiero tiene solo EPSI Anasguayú pura utata pura rutain hat kan kaste y hakan no muy quier es en el hijo de nacido vivo kuru registro que quiero tener yaraya por esta intensas pushwale te ayana hiras que wama nai en chinte que wama en kota solo kachuer que tener que nai remeri mit carro ta apna kan no musase yakan eyukan ashikan shahir chawni rut ka pahuru nat carro ta apna kan muy es shahir el grupo entre cachuerca hota huyako tan registro en huyako rensebre en chinchique yo tenica hiari yache guama ponquero to chinchinta y que nai uruto cachuerca neri que correo electrónico nacimientos@epsianasguayú.com otra solo entre cachuerca 316-878-5093 otra musía suru naterra red ka suru entre como le caracua y para Michael su oficina es Anasguayú red capa ainer muy pusho atra chahawaya. Vacunar a su hijo significa que estará protegido contra las enfermedades graves y los posibles efectos devastadores de las mismas. Si la mayoría de los niños están vacunados, entonces el riesgo de infección en la comunidad se reduce significativamente. Las vacunas son gratuitas. Para tener acceso a ellas, puedes dirigirte al punto de vacunación más cercano. Un mensaje de la EPS indígena Anasguayú. Wani hinta y has cotto en tenemos con los cabaneros vernacua suri hojo en por wanero hout ka mauria hay mahalinia canair pusha cotto nani no le choin por wanero hoy tapa herut ka pues nai tama con el peje carnai por cotta tenemos con chinta y que nai ho pushwa.
Y por último, ¿qué se debe hacer cuando un recién nacido da positivo en este examen conocido como tamizaje neonatal? Casa puts, namun hat ka hona yukana na shikana, pura mare intentana karotka, botana rutka matin pura kotin karotan hinte suru añito kachuerka. Si alguno de estos neonatos o recién nacidos tiene un resultado positivo, los padres de familia serán contactados inmediatamente por la IPS o EPS para que puedan recibir todas las instrucciones necesarias y darle un seguimiento adecuado a estos niños o niñas para que se le brinde la atención médica de manera oportuna y poder evitar los daños que este tipo de enfermedades puede llegar a producir, lógicamente recibiendo un tratamiento adecuado para que puedan llevar una vida normal y libre de cualquier complicación. Ano noi que engenheiro que o muito putz que também het kalma hiya que no puxo ale harat siam shi na mãe na puxo ale na wayuka na iruchkana ne pia pa unainken na te hare hawa ne hier wana shi sin smachi na nas wayu no hoyri re nrut que na shahira no ri chinchonkai nrut ka pa nai rapashia nrut ka pa tan registra her chinte que por inquero to tenuri sulut ka chuer que sma nas wayu o tam si hemer chinte que unainke ha sha na mana equipo que na la autoridad que na iru kuma ne kararo te na hemer chinchinte que suru to mich paka era ne tanten carro señaka y o tam si pushwat carro que no era intención de que suru me registro urica como hirante a kuat pahinama ne o tanashina te pitch no hirika na ya arut que na shahira na nori hey has mai ya o ten sao horo te que nori te kachuer que por a shahira inte na nori man que no hori rut que va enviar horo en tu oficina que chaipi ro es por hoto en carro te yo que chashika o man registro en chinte que harante hipia pa caria pues harare un poco caro que kilómetro caruca o tamosia que hacen cachuer o una en naruhia que ama wana han terpeje y hasta esa te cachuer que por shahirenia nacimientos@epsianasuayu.com o tamsi te cachuer que 316-878-5093 sotohan na motso yo que no uyu que somon anasuayu naya skiro que naya sai mahakawanepi por anai hanaya anu yuayu atte que purero akuma hanakuaipa o ta no moro here hasta shiwayuna ki yawe en por one episodio de su oficina que anaspayo anaya watse. ¿Qué es el lavado de manos? El lavarse las manos con agua y jabón con la intención de eliminar suciedad, microorganismos dañinos, previniendo la propagación de gérmenes, además de autocuidarnos, proteger a la familia y salvar vidas. Este ejercicio debe ser realizado de 40 a 60 segundos. Lava tus manos y estarán seguras de salvar las vidas. EPSI Anasguayú. Juntos gestionamos salud. Kasoy torohoa kahapo urein hatska hawon o tamsia won ura anai tin pusho el tuhap kasuru gotun wat hari wanure ura huri kama yaure kuapo anen hiya nohlen hotun kasa yarut. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anasguayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya sabia que no guatamar, waremo yo apo en porque no to puchke. So kai kate, hiya kana yu kana shikana. No hili kana arut kapa, ha pa to puchke hiya wata yo sa pula los tun ko pechinte que huria. Rut ko huma ni hamurin ko no holi ko tin cara roxe. Anaya se na chere ingeniero que Daniel Terán, saben que en ko pa harai na warut ka o te skarlo to walu han hatka. Por washahi rente wachoni, uchoni hot que yo si po no hiya kana waremo yo. Apo ante puchke solo trabajar que puchke. Soto han. Hiya kana to waya kana achaha shi wakuat pas pura ana.